Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde nos estén viendo y escuchando. Esta es una coproducción que estamos haciendo con Resumen Latinoamericano y con la TV Sindical de Argentina para informar sobre, por un lado, la contracumbre de los pueblos que se va a desarrollar los próximos días de junio, obviamente paralela a la cumbre, llamada Cumbre de las Américas, que están organizando sobre todo los Estados Unidos, con exclusiones que han generado mucha polémica. Cuando hablamos de exclusiones nos referimos a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y la polémica viene de que son muchos los gobiernos que están planteando en el continente que esta cumbre, sin esos países, es una cumbre muy a medias. Para hablar de todo esto, entrevistamos ahora a Manolo de los Santos. Él es integrante de la Asamblea Internacional de los Pueblos, la AIP, que ya hemos hablado bastante en nuestro programa de Resumen Latinoamericano, y él es uno de los organizadores de la contracumbre que se va a desarrollar también en Los Ángeles a partir del 8 de junio. ¿Qué tal, Manolo? Bienvenido a este programa especial. Un placer, Carlos, unirme a ti y a todos nuestros compañeros de Resumen Latinoamericano y la TV Sindical. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es esta contracumbre? ¿Se llama Contracumbre de las Américas o Contracumbre de los Pueblos? ¿Y qué significa esto? Bueno, la hemos nombrado la Cumbre de los Pueblos por la Democracia. No la vemos solamente como una cumbre contraria, sino que es la verdadera cumbre. Es la cumbre donde van a participar los excluidos, que no solamente son los países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, sino que los excluidos somos los millones de latinoamericanos y de personas, inclusive dentro de Estados Unidos, dentro de Norteamérica, que no tienen el derecho a participar en los procesos políticos que se dan a cabo. Biden ha llamado a una cumbre de sus amigos y entre sus amigos están no solamente ciertos países que asumen una política neocolonial y de servidumbre hacia Estados Unidos, sino también sus amigos los empresarios, sus amigos los políticos locales que se lucran con el malestar de nuestros pueblos. Por lo tanto, esta cumbre es de los pueblos. Para nosotros definir juntos qué puede significar la lucha por la democracia hoy en día. Una democracia que se tiene que distinguir mucho de lo que es la barbarie que existe actualmente dentro de Estados Unidos. Contame un poco quiénes son los invitados, digamos, más allá de que esta es la cumbre de los desposeídos, de los que generalmente son ninguneados por los poderosos, pero quiénes son los invitados que van a participar y que ya tienes algún tipo de confirmación. Bueno, esta cumbre de los pueblos ha invitado a una diversidad de actores sociales, de figuras, personalidades, intelectuales, artistas, de todo nuestro continente. Desde Argentina hasta Alaska van a estar participando diferentes movimientos sociales y políticos. Hemos invitado desde Argentina, por ejemplo, a Ofelia Fernández, una joven feminista, diputada en Buenos Aires. Hemos invitado a los líderes del movimiento de los Sin Tierra en Brasil. Hemos invitado a luchadores sociales del Congreso de los Pueblos y la Marcha Patriótica en Colombia. Hemos invitado a líderes de Morena en México. Diversas figuras sociales del Caribe también. Invitamos a un grupo de 25 cubanos, entre ellos a científicos y artistas e intelectuales, pero se les negó la visa para poder venir a participar directamente en Estados Unidos. Por lo tanto, van a estar participando por vía digital. También hemos invitado a figuras de artistas de Venezuela que van a poder participar con nosotros. Por lo tanto, va a ser una cumbre no solamente que reúne a todas estas figuras latinoamericanas, pero también a figuras importantes de la política norteamericana. Va a estar participando Cornel West, líderes y lideresas del movimiento por las vidas negras en Estados Unidos.
el movimiento inmigrante. Van a estar participando también los principales sindicatos del estado de California, los trabajadores del servicio público, los trabajadores del transporte, los trabajadores de los trabajadores del sector de servicio aquí en la ciudad. Por lo tanto, va a ser una cumbre, yo diría, es la cumbre más diversa, más inclusiva que se puede dar en Estados Unidos. A propósito de esa participación norteamericana en esta cumbre de los pueblos, nos llama la atención últimamente, estamos recibiendo información y la estamos obviamente visibilizando, que hay un proceso de sindicalización bastante importante de sectores que hasta ahora han sido golpeados por la crisis, perseguidos, que se les ha impedido sindicalizarse, que ahora de alguna manera están uniéndose. Digo, ejemplo Amazon, ejemplo los trabajadores de estas multinacionales de bares o cafés y todo este tipo de cosas que también tienen sus incidencias y sus filiales en Latinoamérica, ¿verdad? Bueno, precisamente hemos notado que en este periodo, en los últimos años, por la misma crisis social y económica tan fuerte que existe dentro de Estados Unidos, ha habido un resurgimiento de las luchas sindicales y precisamente de los trabajadores que menos derechos tienen, que más bajos salarios tienen y por lo tanto tienen muchas razones por la cual seguir luchando. Pero algo importante que nosotros hemos remarcado y por eso lo estamos incluyendo en el programa de la Cumbre de los Pueblos, es que la mayoría de estos procesos sindicales que se están dando ahora, se están dando por jóvenes sindicalistas, o sea, casi siempre jóvenes con muy poca experiencia o no son veteranos en luchas sindicales largas o profundas en Estados Unidos, y que son procesos multirraciales, multinacionales. O sea, por primera vez en mucho tiempo estamos viendo procesos sindicales donde se unen trabajadores negros, latinos, asiáticos, y por qué decirlo, es importante decirlo, también trabajadores blancos, que siguen siendo una gran mayoría de la clase trabajadora aquí en Estados Unidos. Y todo esto apunta a que la nueva unión que se está dando de estos procesos sindicales en conjunción con los procesos políticos de masas en el país puedan tener un impacto positivo más allá de la cumbre en lo que sucede aquí en Estados Unidos. Otra pregunta que te quería hacer sobre esta cumbre de los pueblos, ¿va a haber participación de organizaciones indígenas? Sí, va a haber una gran participación de organizaciones indígenas en Estados Unidos, entre ellas una de las principales que vamos a estar, que van a participar, es de los movimientos indígenas de la isla de Hawái, que casi nunca se habla de la lucha de los pueblos de Hawái, un país que ha sido colonizado por los Estados Unidos durante más de 100 años y que plantean ahora mismo una gran crisis, una lucha contra la crisis ambiental, resultado de la permanencia de las bases militares norteamericanas en el territorio colonizado de Hawái. Van a haber también luchas indígenas de Dakota del Norte, de otras partes del país, que luchan no solamente por la soberanía indígena, sino por el derecho a defender sus tierras de las grandes empresas petroleras que quieren imponer su agenda financiera y económica sobre sus pueblos. Es parte de la diversidad de voces que van a estar participando. Y yo diría que lo importante no es que van a estar participando solamente como indígenas, sino que están participando en búsqueda de una unidad con otros procesos sociales y políticos en el país. La cumbre de la exclusión comienza el 6 de junio. Ustedes se lanzan ya el 8 de junio. ¿Cuántos días va a durar? ¿En qué va a consistir? O sea, ¿va a haber talleres, va a haber asamblea, va a haber, supongo que dirigentes importantes que den también un conversatorio? Contanos un poquito de eso para informarle a los oyentes y oyentas. Bueno, nosotros tendremos un programa a partir del 8 de junio. El 8, el 9 y el 10 de junio estaremos sesionando en un espacio universitario en el centro de la ciudad de Los Ángeles, apenas a 1,5 kilómetros de donde va a ser la cumbre oficial de las exclusiones. Estaremos ahí haciendo paneles, talleres, sesiones organizativas,
actos culturales, todas las noches van a haber conciertos y también van a haber sesiones plenarias donde van a estar participando grandes dirigentes de las luchas sociales de nuestro continente. El día 10, el último día, el viernes, que es precisamente también el último día de la cumbre oficial de las exclusiones, vamos a tener una movilización masiva en la ciudad que va a ser dirigida por los sindicatos de la ciudad de Los Ángeles. Al frente de esa movilización van a estar los choferes de Uber y de Lyft de la ciudad, que están en un proceso de iniciar una huelga en contra de Uber y Lyft en la ciudad de Los Ángeles. Todo esto como parte de una gran movilización política en contra de la cumbre también. Y lo invitamos a que los que no van a estar con nosotros directamente en California van a poder vivir y experimentar y escuchar todo, porque se va a transmitir en vivo todos los paneles, todas las actividades culturales y sociales de la Cumbre de los Pueblos por YouTube. ¿Cómo estás viendo la cumbre de la exclusión? ¿Cómo se ve desde allí? ¿Cómo se siente desde la militancia progresista norteamericana esta cumbre hecha a la medida de Joe Biden? Bueno, hay dos perspectivas principales. Una es que ha sido una gran vergüenza, o sea, ser testigos del desorden organizado por la administración de Biden, porque creo que se perdió una tremenda oportunidad para armar un tremendo diálogo entre los países de la región. Creo que hubiera tenido un impacto masivo tener la presencia de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, pero de todos estos presidentes progresistas de la región participando juntos en una cumbre acá en Los Ángeles. Hubiera dado una oportunidad única para que millones de personas en Estados Unidos, a quien se le niega esa oportunidad de escuchar estas voces, aprendieran algo, fueran educados en algo por la presencia de estos compañeros y dirigentes tan especiales que tenemos en la región. Y segundo, que para el pueblo de Los Ángeles, para los que viven en California, esta cumbre ha sido en un sentido real, muy concreto, un desorden para sus vidas, porque ha significado la militarización de la ciudad. La policía por sí sola ha recibido más de 15 millones de dólares para cubrir los gastos de la cumbre solamente en cuanto a seguridad, en una ciudad que es la que más tiene desempleados y desamparados sociales en la calle, una ciudad que vive una contradicción real. Y al ver esta cumbre oficial que simplemente quiere crear un espacio de lujo para los amigos de Biden, da vergüenza también aquí en la ciudad. ¿Cómo están jugando los medios frente a la cumbre de la exclusión y a la cumbre de los pueblos? Ustedes, por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿tienen prensa? ¿Se ha visibilizado esto o solamente contamos con los medios alternativos como habitualmente? Creo que estamos en una situación bastante difícil, porque por un lado, los medios oficiales, desde el New York Times hasta el Wall Street Journal, han ya declarado que la cumbre ha sido un fracaso. La cumbre oficial ha sido un fracaso para la administración Biden. Por lo tanto, la administración Biden en este sentido está a la defensiva ya para ver cómo arregla, cómo le da la vuelta mediática a la cumbre oficial. Y en cuanto a la cumbre de los pueblos, enfrentamos el bloqueo mediático de siempre. Hasta la fecha aún nos hemos reunido, hemos sido entrevistados por grandes medios de la ciudad y a final de cuentas no publican nada. Tienen ciertos miedos y aprensiones a publicar noticias y material informativo sobre lo que se está construyendo en la Cumbre de los Pueblos. Que realmente te confieso que es algo que no se ha visto nunca en la ciudad de Los Ángeles. Que más de 200 organizaciones populares, sindicatos, movimientos populares se unan en una actividad política, más allá de las diferencias políticas, las diferencias ideológicas y por encima de las diferencias raciales, que es algo que todavía tiene mucho peso aquí en la sociedad norteamericana. Hay algo que no puedo dejar de preguntarte porque estás viviendo en un país que, más allá de su población,
su gobierno vive armando guerras en todas partes del mundo. Y ahora está en una guerra con la OTAN contra Rusia, nada más y nada menos. Y no le va tan bien como ellos pensaban que les iba a ir. Pruebas al canto que los avances que está produciendo Rusia en esa guerra defensiva y además todo lo que va a significar, las consecuencias que va a significar esta guerra para quienes bancan y apoyan a Estados Unidos en esta cruzada anticomunista de otro estilo, de nuevo estilo. ¿Cómo vive la gente de a pie estos efectos de la guerra y esta nueva embarcada que ha hecho Biden en nombre de la democracia? Bueno, yo creo que más allá de la guerra caliente que sí se vive en Ucrania hoy, se ve una guerra ideológica mucho más fuerte y se ve y se siente dentro del seno de la sociedad norteamericana, porque se ha querido forzar por todas las fuerzas posibles un consenso a favor del proyecto de la OTAN, a favor del proyecto de guerra imperialista contra Rusia, de crear consenso en apoyo a las sanciones. Pero más allá de eso, es importante remarcar que esta guerra ha traído consecuencias letales para el pueblo norteamericano también, porque este gobierno no solamente se satisface con que el pueblo de Ucrania se mate en una guerra con Rusia, sino que sigue derrochando miles de millones de dólares del presupuesto del Pentágono y más allá para subsidiar esta guerra contra Rusia. ¿A costa de qué? A costa de que en Estados Unidos la pobreza sigue incrementando, los servicios sociales se siguen cortando, no hay ayuda para las personas que no pueden pagar su alquiler porque han sido desempleados durante los últimos 2 años. Y el gobierno norteamericano, Biden, sigue insistiendo que desangrar a Rusia es más importante que darle de comer al pueblo. Hay una crisis ahora mismo de que no hay fórmula infantil, no hay comida para los bebés. Hay una escasez de comida para bebés en Estados Unidos. Pero el gobierno norteamericano y Biden insisten que es más importante meter plata desangrando a Rusia que darle de comer a los bebés norteamericanos. Dice mucho de la calidad humana, pero también de cuál realmente es la política del imperio norteamericano. Tenemos que entender que el imperialismo afecta no solamente a los pueblos del resto del mundo, sino también al pueblo norteamericano. Por todo esto último que acabas de decir, queda muy claro por qué Biden no tiene autoridad moral para excluir a nadie en el continente ni en el mundo. Mira, Manolo de los Santos, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Les deseamos mucha suerte. Vamos a estar obviamente cubriendo nosotros también y palpitando lo que va a ocurrir allí. Y les agradecemos también la decisión de frente a esta cumbre que excluye a países tan importantes del continente. Ustedes ya han tomado la decisión de hacer esta cumbre de los pueblos como para visibilizar qué pesa y qué piensa cada uno, ¿no? en este mundo. Un abrazo grande. Abrazos.